Vamos entonces a continuar un poco con la historia de Absalón y voy a ir leyendo algunos textos, algunos versículos y vamos a ir sacando algunas conclusiones. Ya la semana pasada Roma nos estuvo compartiendo la historia de Absalón, acerca de su familia, acerca de su hermana y sucesos de la vida de Absalón. Entonces, lo que yo te quiero compartir este día o esta tarde es como si quisiéramos revisar el expediente de una persona. Por eso la imagen es de un criminal, de una persona que está allí para ser juzgada. Y lo que yo te voy a presentar aquí es lo que la Biblia dice. No le voy a echar de mi cosecha, solamente lo que la Biblia dice y nada más vamos a ir haciendo algunas conclusiones. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a revisar cómo es que la Biblia lo describe o cómo es que este amigo Absalón aparece mencionado ahí en la Biblia. Permítame porque no puedo... aquí está. No, Julio, ahora ya no sé qué hice. Denme un minuto porque aquí me estoy complicando la vida. Ahí está, ya está. Okay. Ya está. Gracias. Lo primero que vamos a ver es su imagen, cómo la Biblia lo describe o cómo es que él aparece presentado. Y ve lo que dice aquí, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Entonces, lo primero que tenemos que concluir es que es una persona hermosa, o al menos físicamente. Yo voy. O sea, se ve planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Esta es la imagen o esta es la forma en que la Biblia lo describe. Ahora, cuando tú leas, y espero que lo hayas hecho, todo el contexto de Absalón, todos los versículos donde aparece, no vas a encontrar un versículo que hable acerca de su esencia o de su corazón. Lo que vas a encontrar es acerca de su apariencia y en algunos casos acerca de sus intenciones, pero no de su corazón. Y así es como empieza describiéndose en esta parte. Cabello, subraya la palabra cabello porque al final otra vez va a aparecer, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía cada año, pues le causaba molestia. Quiere decir que este amigo iba a cortarse el cabello cada año, ¿sí? Era un hombre que tenía un cabello muy hermoso y cada año se lo cortaba, se lo quitaba. Y pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Entonces este hombre es, digamos, guapo, es hermoso, tiene una melena o una cabellera también muy bonita y es así como es presentado. Entonces vamos a ir sacando nuestras conclusiones más adelante. Ahora, este amigo no es, o la manera en que él va a actuar no es obra de la casualidad. Parece ser que cada uno de sus pasos o de su estrategia la tiene bien definida. A veces nosotros no tenemos una estrategia, no tenemos un plan, no tenemos algo y confiamos, a veces decimos, no, pues lo que venga, como mexicanos decimos, no, pues pues yo me rifo y básicamente es, no tenemos un plan o no sabemos qué hacer o no sabemos cómo comenzar, pero la estrategia de Absalón está bien definida o está al menos clara para él. Ve lo que la Biblia dice acerca de Absalón. Se hizo de carros y de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. En otras palabras, se hizo de una guardia real.
se empezó a armar, se empezó a equipar, porque algo tenía en mente, o él tenía algo en su corazón, o en su plan. Y velo cuál era su estrategia. Antes de ir a la batalla, antes de ir a la guerra, va a empezar a preparar el propio camino. Y dice, se levantaba Absalón de mañana, y no era alguien que lo hiciera tarde, sino era madrugador, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, buscaba un lugar estratégico para ubicarse, y lo hacía desde temprano. Quizás cuando muchos de nosotros estamos dormidos, él ya estaba allí a un lado de la puerta. Ahora, ¿cuál era su trabajo o a qué se dedicaba? Dice, a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Es decir, investigaba, quería saber cuál era la gente o de dónde venían las personas que venían a consultar al rey. Pero observa su estrategia. Primero se va a hacer de una guardia real, se va a hacer de caballos, de carros. Después va a estar temprano, allí junto al camino, cerca ya del palacio, y va a estar interceptando a las personas que van a ir a ver al rey. Ahora, cuando yo estaba pensando en Absalón, pues me imaginé que un lugar estratégico pues podría ser los sugieres, ¿verdad? Los que están ahí en las puertas, y que son los que interceptan, los que te dan la bienvenida, los que te pasan, y los que te preguntan a veces. Y entonces a lo mejor Absalón empezó siendo así, ¿no? Como un ujier, pero realmente su corazón o su intención era otra. Me paso a la siguiente. ¿Cuál es su modus operandi o cómo es que él opera ya en lo práctico, ya en la realidad? Ve, ya después de que le preguntaban y de que le decía de que el rey no tenía tiempo, de que el rey no podía escuchar las quejas que las personas traían, pero que él sí tenía el tiempo, que por eso él estaba temprano, que cómo le gustaría a él ser juez o ser la persona que diera justicia o impartiera justicia. Ve lo perspicaz que es, ¿cómo se podrá decir? Lo astuto. Acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Entonces quiero que pienses en este personaje como alguien astuto. No solamente decía lo que las personas querían oír, pero además era muy amable en su trato con las personas. Les daba la mano, luego dice que los tomaba, quizás los abrazaba, y todavía muy sorprendente los besaba. Y seguramente que la gente se iba bien satisfecho, bien feliz. Y por eso pensé en un ujier, porque a lo mejor el ujier viene, te da la bienvenida, a lo mejor te da un abrazo, te da un beso, y te dice, yo te escucho, porque el pastor o los líderes, pues ahorita están ocupados. Entonces, a ver, bueno. Y luego dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Me sorprende esta palabra porque dice que se robaba el corazón. Entonces este hombre es un ladrón y sabe cómo robarse el corazón de las personas. Se la roba aparentemente con amabilidad, aparentemente con atención, con estar allí listos, pero él tiene una estrategia. No te olvides que nada de lo que Absalón hace es algo que no tenga un propósito. Él tiene muy claro lo que quiere lograr, y ahora en este momento lo que está haciendo es ir preparando su estrategia o ir armando su estrategia. Me paso a la siguiente. Su mentira. Aparte de que es un ratero de corazones, también es un mentiroso. Y no va a engañar a cualquiera, seguramente a la gente que venía a verlo, a saludarlo, a ver al rey, le hablaba con verdad. Quizás tenía la sabiduría o la inteligencia o la capacidad de dar un consejo y de que las personas se fueran satisfechas. Pero cuando se va a dirigir a su autoridad, que es el rey, lo va a hacer con una mentira. Y entonces parte de este hombre parte de su esencia es la mentira. Es un hombre mentiroso. Por eso que cuando las personas mienten, tienes que tener cuidado con ellas. Mira, dice, al cabo de 4 años, es decir, ya pasó un tiempo, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Y le dice que tiene un voto y que lo va a ir a pagar y que va a ir a Hebrón.
Dice, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. ¿Está diciendo una mentira o está diciendo una verdad a medias? Porque sí es cierto que estuvo forastero, sí es cierto que estuvo en otro lugar, pero en este momento le está diciendo al rey, ¿sabes qué, rey? Dame chance, necesito ir a cumplir un voto, necesito ir a ofrecer algo al Señor. Y dice, el rey le dijo, ve en paz, y él se levantó y se fue a Hebrón. Ahora, Hebrón es un lugar estratégico, es el lugar donde David fue primero coronado como rey de Judá, entonces es un lugar de influencia. Él sabe a dónde tiene que ir, él sabe que necesita ir a Hebrón, pero es un mentiroso, es una persona que miente. Avanzo a la siguiente. Ahora, ve armando el rompecabezas o ve armando su expediente. Primero aparece muy hermoso, muy guapo. Después aparece junto al camino de madrugada o temprano. Escucha a las personas, los intercepta y les dice, no lo leímos, pero vienen unos versículos allí también, que les dice que él los escucha, que a él le gustaría poder impartir justicia, y dice que empieza amable, los saluda, los adula quizás, le dice, mira qué bien te ves hoy, mira qué bonito estás, los abraza, los besa y se empieza a robar el corazón. Eso lo hace con el pueblo. Para con el rey o para con el líder o con la autoridad es mentiroso. O dice cosas a la mitad. Dice, tengo que hacer un sacrificio, sabes que estuve en un lugar, pero ahora que Jehová me permitió regresar, tengo que ir a Hebrón. Pero todo esto va encaminado ¿hacia dónde? Hacia su rebelión. Lo que él trae en su corazón es rebelarse. Ahora, este hombre llamado Absalón es el tercer hijo de David. El primer hijo ya está muerto. Y está muerto porque Absalón lo mató. Literalmente Absalón lo mató. No voy a hablar del segundo hijo, pero Absalón es el tercero. Y él sabe que es un candidato a ser rey. Y él no se va a esperar. Él va a empezar a tramar una estrategia. Él va a empezar a usurpar un lugar que quizás no es para él, pero él lo va a empezar a trabajar o lo va a empezar a querer ganar. Ahora ve, ¿cómo se va a revelar? Entonces envió a Absalón, ya estando en Hebrón, mensajeros por todas las tribus de Israel. ¿Cómo no? Si tuvo 4 años para conocer a las personas, si tuvo 4 años para robarse el corazón. Y ve lo que les dice, cuando oigan el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Él tiene claro lo que quiere, y lo que él quiere es ser el rey. No le importa lo demás, él tiene un objetivo y tiene una estrategia y se va a revelar. ¿Saben qué? Cuando escuchen la trompeta, todos van a decir, Absalón reina en Hebrón. Esa es su rebelión, pero vamos a ver si le resulta o no. Su equipo. No puedes tener una rebelión si no tienes un equipo o no tienes gente que te apoye o te respalde. Desafortunadamente, cuando hay rebelión en las iglesias, en el trabajo, en los gobiernos, en otros lugares, se forma un equipo o se forman personas que van a respaldar esta rebelión. Ahora, vamos a revisar quiénes forman parte de este equipo. Tú pensarías que todos son soldados, pero no necesariamente. Dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él. Absalón los invitó. Y ve lo siguiente, los cuales iban en su sencillez, nada. Ahora, Absalones que jalan gente que a lo mejor no sabe nada. Son simples borregos, son simple gente que dicen, pues me está invitando, voy. Pues va a haber un banquete. Pues va a haber una... pues va a haber un congreso, pues vamos. Entonces, parece ser que estos amigos, a pesar de que vivían en Jerusalén, al menos la Biblia dice que no sabían a qué iban. Iban a ir, pero no sabían a qué iban. Y eso es muy importante porque Absalón sí sabe lo que está buscando.
ellos no lo saben, pero Absalón sí sabe. Luego dice, siguiente, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David. Ahora, no solamente va a meter en su equipo acarreados o gente que no sabe a qué va, simplemente es gente que se suma o que se junta con Absalón, pero también va a llamar a otro líder de David. Y este líder es Ahitofel, una persona que es conocida como un consejero, alguien que traía una palabra, que traía un mensaje, y muchas veces el rey escuchaba lo que Ahitofel decía. Entonces, Absalón lo integra a su equipo y le dice, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahora, yo no he querido mencionar a David, pero David creo que también tiene responsabilidad. Sin embargo, Absalón está armando toda la rebelión, toda la estrategia, todo lo que él quiere hacer para usurpar un reino, para tomar el reino, para tomar el liderazgo, para tomar el lugar principal. Se va a hacer de un equipo. No necesariamente líderes, también hay borregos aquí en su rebelión. Hay gente que dice, no, pues yo no sabía que iba y me jaló. Me vi en medio de la conspiración. Ahora, lo siguiente es su batalla. ¿En dónde va a ser la batalla? Cuando tú lees la vida de David, David es un hombre de guerra. Y uno de los consejos que le da un amigo de David a Absalón es, ten cuidado con lo que vas a hacer, Absalón, porque tu padre es un hombre de guerra y los valientes que están con él también. O en otras palabras, ellos no son novatos en el ministerio. Ellos no están jugando a la guerra. Ellos han sido guerreros desde que eran jóvenes. Y tú en este momento te sientes que estás en tu momento de usurpar, de lograr, como que estás muy inflado, estás muy crecido, pero ten cuidado. Tú a lo mejor vas a jugar a la guerra, pero tu padre y sus valientes han sido guerreros desde años, desde que eran muy jóvenes. Ahora, la Biblia no menciona que antes Absalón hubiera salido a batallas. Es sorprendente. Y David sale a batallas desde que es un niño. Sus primeros rivales son osos, son leones, y después un gigante. Entonces, es, creo yo, ingenuo o subestima con quién se va a enfrentar. Y dice, salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Ve, el bosque se libró la batalla. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Los rebeldes, los que traía el ejército que traía Absalón. Ahora es importante esto, mira. Absalón le dan el consejo de que él salga a comandar a sus guerreros, que él salga a pelear junto con sus rebeldes o junto con su ejército. Y a David, su ejército le dice, no vayas, tú quédate, nosotros vamos. De hecho, David tiene una estrategia y divide en grupos, y a cada le asigna un comandante. Y David quiere ir a la batalla, quiere ir a la guerra, y sus 3 comandantes le dicen, David, no vayas, porque tu vida hoy es más valiosa que 10,000 de nosotros. Basta con que a ti te acaben y ahí se terminó la guerra, y a nosotros nos pueden matar a todos, y mientras tú estés vivo no va a haber problema. Los hombres de David son leales a David, pero en ningún momento vas a encontrar que los hombres de Absalón le digan, Absalón, tú no vayas, tú quédate, sino que Absalón va a querer comandar un ejército rebelde. Y dice, la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Parece ser que el bosque, en cierta manera, peleó a favor de David. Sin querer, queriendo, el bosque acabó con muchos de los enemigos de David, lo cual me da a entender o a concluir que cuando tú estás siendo rebelde, que cuando tú estás siendo Absalón, o cuando has llenado tu corazón de usurpar algo que no es tuyo, de tomar un lugar, un ministerio, un servicio, una posición que Dios no te ha dado, aún las circunstancias, los lugares, cualquier cosa, te puede derrotar o puede estar en tu contra.
y el mismo bosque, es chistoso, pero dice que el bosque destruyó más aquel día que los que destruyó la espada. Yo no me imagino qué les pasó, si de pronto les cayeron rocas, o les picaron serpientes, o se les cayó un árbol, o se fueron a alguna trampa, o se ahogaron en algún río, no, exactamente no lo sé, pero es sorprendente cómo la Biblia dice que el bosque destruyó más que las espadas. Y ya casi nos vamos acercando al final. Su muerte. ¿Cómo terminan estos amigos o cómo terminan estos usurpadores, estos rebeldes? Ve, y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalom, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Ahora mira lo sorprendente. Empezamos hablando acerca de su imagen. ¿Recuerdas que parte de su imagen, lo que la Biblia dice, es de su cabellera? No describe sus ojos, no describe su estatura, pero algo que sí resalta es su cabellera. Y decía que cada cuando la cortaba, una vez al año, ¿verdad? Yo me imagino que se la dejaba crecer desde enero, febrero, marzo, y ya a finales de diciembre se la cortaba. En un año la cabellera era muy, muy grande. Y parece ser que en este momento en que va a la batalla, su cabellera lo va a traicionar. ¿Qué hubiera pasado si Absalón se hubiera cortado el cabello? Pues seguramente no se hubiera atorado en la rama. Por eso la Biblia dice que el bosque venció más, y uno de los que venció fue a Absalón. Su propia imagen o su propia autoimagen o el falso concepto que tenía acerca de él, que está representado por su cabello, al final fue lo que lo acabó o ayudó a terminarlo, porque si tú lees unos versículos anteriores, dice que él ya va huyendo, va cabalgando en una mula, y tiene tanto cabello que el cabello se le enreda ¿en dónde? En las ramas. ¿Y dónde queda? Queda colgado, queda suspendido con el cabello atorado en las ramas, con el símbolo de su belleza, con el cabello que tantas veces presumió. Hoy lo deja clavado ahí en el árbol. Los siervos de David no se atreven a matar a Absalón, porque ellos habían oído que el rey dijo, ¿sabes qué? No lo mates, no le hagan daño al joven Absalón. Y cuando van con este comandante que se llama Joab, le dice, a ver, ya no quiero escuchar palabras, díganme dónde está y yo lo voy a acabar. Y me dice, tomando 3 dedos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón. Esta es la única referencia que vas a escuchar acerca del corazón de Absalón. Cuando tú escuchas acerca de Sadoc o acerca de David, dice que eran hombres conforme al corazón del Señor. Pero cuando tú hablas acerca del corazón de Absalón, lo único que puedes decir es que hubo 3 dardos en su corazón. Y esos 3 dardos no fueron suficientes para acabarlo. Porque luego dice, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarlo o de matarle. Entonces este Absalón, al final de su vida o al final de su intento, es la muerte. No tiene cómo escaparse porque su rebelión fue grande, porque lo que quiso intentar era ir contra la autoridad, contra el rey, contra la persona que gobernaba el pueblo o la nación, y su fin es un final trágico. Su propia melena lo traiciona, el bosque lo atrapa, y el general, uno de los generales, le dice, no me importa lo que haya dicho el rey, yo lo voy a aniquilar. Y le da unos dardos, y no se termina de morir, y todavía dice que vienen 10 jóvenes, y 10 jóvenes escuderos, y terminan de matarlo. Seguramente Joab dijo, a ver, escuderos, ustedes jóvenes, pues es su momento, acaben con este. Y bueno, el chiste es que 10 jóvenes escuderos terminaron de matarlo. Ahora, penúltima, su tumba. ¿En dónde quedó sepultado Absalón? Las tumbas en la Biblia y más bien en la antigüedad representan un lugar de honor. Por eso los faraones en Egipto construían sus pirámides, porque saben que ese lugar donde descansa el cuerpo es un lugar importante, o un lugar de honor, o un lugar grande. Pero, ¿qué pasa con este Absalón? ¿En dónde va a terminar? Pues va a terminar en un hoyo. Ve, dice, tomando después Absalón
Lo echaron en un gran hoyo en el bosque. Imagínate, había un hoyo y dijeron, pues ya de una vez aviéntalo. Ni siquiera es digno de que lo llevemos a Jerusalén, de que lo llevemos al palacio. No, no, no. Agárralo, aviéntalo, como si dijéramos, échalo a la fosa común, o quizás peor, échalo nada más a la barranca, échalo a cualquier hoyo que encuentres. Y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, como un símbolo de testimonio. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Ahora, si tú has leído la historia, por ejemplo, de Saúl y de sus hijos, dice que cuando los amalecitas mataron a Saúl y a sus hijos, hicieron dos cosas. Número uno, pues les cortaron la cabeza, y número dos, colgaron sus cuerpos en sus ciudades como símbolo de victoria. El rey y sus hijos. Y dice que los de un pueblo cercano, cuando se enteraron, tomaron sus armas y arriesgaron su vida y fueron y bajaron los cuerpos y les dieron sepultura en su ciudad. Y David les agradeció, les dijo, esto que han hecho por causa de lo que hicieron, por cómo expusieron su vida, por cómo guardaron la dignidad de los cuerpos del rey y de sus hijos, yo los bendigo, yo los honro. Pero no vas a encontrar en la Biblia que alguien se haya atrevido siquiera después a decir, pues vamos a sacar el cuerpo de Absalón y vamos a ponerlo en una tumba. Ni el propio rey David manda a traer el cuerpo. Está como un símbolo de que así terminan o así terminarán todos los Absalones, en un hoyo, tapados con un montón de piedras. ¿Y dónde están todos los que estaban contigo, Absalón? Dice, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Es decir, no les interesó. Se acabó Absalón, vámonos. No tenemos nada que hacer, hay que se quede en el hoyo. Última. ¿Cuál es su legado? ¿O qué legado deja este personaje? ¿Cuál es la trascendencia que tiene? Es importante porque cuando tú piensas en los liderazgos, lo ideal o el modelo es que dejes un legado o pases la estafeta o heredes parte de tu ministerio a la siguiente generación. Pero parece ser que con este tipo de amigos no hay un legado. Y mira, vamos a leer el versículo y me ayudas a concluir. Dice, y en vida, Absalón había tomado y erigido, o sea, levantado una columna, la cual está en el Valle del Rey, porque había dicho, ve la conclusión que tiene Absalón, y nosotros hemos aprendido que conclusiones tienen consecuencias. Conclusiones tienen consecuencias. Un día, estando todavía vivo, yo no sé si antes de ser rebelde, cuando estuvo lejos de Jerusalén, no sé en qué etapa, porque la Biblia no es clara, pero lo que sí sé es esto. Él levantó una columna, pero ¿con qué objetivo? Porque dijo, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre. A su columna le puso Absalón, como diciendo, el único legado que soy capaz de dejar es una columna de piedras y le voy a poner mi nombre. Y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. No sé si me logré explicar. En algún momento de su vida, él concluye que no va a dejar un legado o que no va a dejar una continuidad, ni siquiera en sus hijos o en sus generaciones. Y dice, para que no se olviden de mí, como que se está anticipando, por lo menos voy a levantar una columna, por lo menos voy a levantar unas piedras en forma de columna y le voy a poner el nombre de Absalón. Ahora, voy a ver aquí a todos porque nada más me estaba viendo yo. Me gustaría preguntarles, dejo aquí de compartir para verlos. Siempre es un desastre ver a los participantes, aquí ya los veo. ¿Absalón tuvo hijos o no tuvo hijos? No, ya los perdí. ¿Absalón tuvo hijos o no tuvo hijos? Sí, sí tuvo hijos. ¿Me oigo? Sí, se escucha bien. Sí tuvo hijos. Exacto. 2 hijos y una hija, 3. Exacto, tuvo 3 hijos, de hecho lo mencionó Samuel. Exacto, sí tuvo hijos, pero ve lo sorprendente, que de todos modos él en algún momento de su vida llegó a la conclusión de que no iba a haber una continuidad con lo que él iba a hacer. Y esto es porque tú sabes que todos los reyes, ¿qué tienen en sus conclusiones? Que sus hijos van a seguir su reino. En la cabeza de un rey no pasa que su reino cambie a otra familia, a otras personas.
En el corazón de un rey está que uno de sus hijos después siga en su reino o estableciendo su reino, pero no es el caso de Absalón, porque los Absalones no dejan un legado, no dejan algo que trascienda. Lo más que pueden dejar son algunas piedras donde ponen Absalón. ¿Sí me explico? Ahora, eso, déjenme volverles a compartir la pantalla, ya casi termino. Bueno, ahí va. Está apagado tu micrófono. No sé por qué cuando comparto la presentación ya el mouse se me va y ya no puedo desbloquear este micrófono, pero estos Absalones no dejan un legado, no hay un legado. Entonces, si tú conoces un Absalón o sabes o tú has querido ser un Absalón en algún momento de tu vida, lo que te puedo decir es que no van a dejar un legado. Lo único que va a quedar por ahí es una marca con su nombre, pero eso no significa un legado. Porque exacto, sí tenía hijos. Sí tenía hijos. ¿Por qué no pensó que lo que iba a hacer iba a trascender en algún momento? Porque los Absalones no trascienden. Los Absalones no tienen un lugar de honor después de que mueren. Los Absalones quedan ahí sepultados, quedan abandonados, quedan solos. Su propia imagen los hace perder, su propio cabello los atora a las ramas. El bosque juega en su contra. Y así es como terminan. Y bueno, ya te comparto la última. Mi veredicto, después de haber leído Absalón esta semana y la otra, y muchos versículos que no pude compartirles, es que fue un 100% apóstata, ¿sí? Alguien que traicionó, alguien que intencionalmente usó todo lo que tenía, sus recursos, para maquinar, para traicionar, para apoderarse de un reino. Ahora, no nos vayamos lejos a la historia de Absalón, pero la mayoría de nosotros, creo, al menos todos los que estamos conectados, sí creo que sí, formamos parte de la iglesia o formamos parte de algún equipo de trabajo o de alguna sociedad o de alguna empresa o inclusive de alguna familia. Y mira, es sencillo. Este hombre llenó su corazón, llenó su mente, llenó su espíritu de cosas negativas. Se rodeó, como decíamos la semana pasada, de personas tóxicas, de personas nocivas, y empezó a maquinar toda una estrategia. ¿Para qué? Para tomar algo que Dios no le había dado, para tomar algo que Dios no le había otorgado. ¿Cuál es su fin? Pues el fin es que Dios no lo va a permitir. Si tú quieres tomar por la fuerza algo que Dios no te ha dado, si tú quieres usurpar un lugar, un puesto de trabajo, porque yo he visto muchos Absalones, no solamente en las iglesias, sino en los trabajos, donde maquinan en contra del jefe, donde maquinan en contra de la autoridad, para derrocarlo, para tomarlo, para agandallarlo. Si Dios no te ha dado ese lugar, aguas. Lo más seguro es que termines muerto, ensartado ahí en el árbol, o que quizás no dejes un legado, algo que realmente trascienda. ¿Cómo podemos sanar o cómo podemos curar o cómo podemos garantizar que este Absalón no forme parte de nuestra identidad o no esté en nosotros? Mira, yo te doy unos tips muy sencillos y ya con esos termino. Número 1, siempre tienes que reconocer quién es la autoridad. Y este es otro concepto bien sencillo. No siempre podemos saber quién tiene la razón, pero siempre podemos saber quién es la autoridad. Porque a veces nos ponemos al tú por tú. A lo mejor tú tienes la razón o a lo mejor yo tengo la razón. A veces no se sabe quién tiene la razón o quién está en lo cierto, pero siempre podemos saber quién es la autoridad.
Y una vez que identificamos quién es la autoridad, necesitamos reconocerla y honrarla. ¿De acuerdo? Número 2, necesitamos rendirle cuentas a alguien, porque Absalón no le rindió cuentas a nadie. Su estrategia la hizo solo. No le rindió cuentas a nadie, no le preguntó a nadie. Inclusive cuando mata a uno de los hijos de David, él lo maquina en su propia mente. Él no tiene a alguien a quien le rinda cuentas. Entonces, uno, reconocer quién es tu autoridad. 2, rendir cuentas, dar cuentas de cómo estás, de qué estás pasando, alguien a quien rendirle cuentas. Ajá. Número... Bueno, ahorita Rama va a decir su conclusión. Número 3 o siguiente. No hagas cosas a espaldas de tus líderes. No hagas cosas a espaldas de tus líderes. Por ejemplo, a lo mejor a nosotros como equipo nos invitan a tocar a algún lugar y podemos ir y a lo mejor no le decimos al pastor, pero nosotros nunca hemos hecho eso. Aunque sea de ir a tocar a la esquina, pues le avisamos. A mí, por ejemplo, 1 o 2 veces me han invitado a compartir en algún lugar. A lo mejor yo podría ir sin decirle al pastor, pero eso no. Eso lo que hace es germinar un Absalón en mí, porque no estoy haciendo las cosas diciéndole a mi autoridad. Decirle, ¿sabes qué? Me invitaron, ¿cómo ves? ¿Puedo ir? ¿No puedo ir? Esto es lo que vamos a hacer. Es alinearte. Y luego la otra, y muy importante, aprender a perdonar. Uno de los problemas es que a veces los Absalones surgen porque hay heridas en su corazón y heridas que acumulan por años. No, pues es que me exhortaron y no me gustó cómo me exhortaron. Tiene 10 años que te exhortaron y no te gustó y eso se quedó aquí y has estado buscando la manera de buscar revancha. La manera de sacar. Sí, me estuvieron exhortando toda la cuarentena a través del Zoom, pero ya nada más que termine la cuarentena, regreso y ya tengo mis 20 que no saben nada, más mi Aitofel, más mis hombres de guerra y regresando estoy esperando el momento para atacar. Y última, y ya con esta me despido. Ya hasta se me fue la última. Nunca quieras competir con tu líder. Nunca quieras competir con él. Cuando tú pones la competencia y piensas que eres mejor que él porque mueves programas o porque tienes más likes en el Facebook o porque los hermanos te hacen más caso a ti o porque eres más joven, porque ve, la Biblia también describe a David como alguien hermoso. Samuel 16 lo describe como alguien hermoso, habla de su imagen, pero la Biblia también habla de su corazón. Entonces, no quieras competir con tu autoridad. Hay que reconocer que Dios ha puesto dones y talentos diferentes, pero jamás un espíritu de competencia, porque cuando tú te pones a competir con tu autoridad, aguas, estás del lado de Absalón. Absalón era alguien que quería competir con su papá y sus consejeros le dijeron, ten cuidado, Absalón, porque tú apenas empiezas a caminar y David ya sabe correr porque desde que él era muchacho peleó con oso, peleó con león, peleó con gigante, peleó en el desierto, peleó con filisteos. Toda su vida ha sido un guerrero y esta va a ser tu primer batalla. ¿Y qué crees, Absalón? Fue tu primera y fue tu última batalla. Entonces, no quieras nunca competir con tu autoridad. No hay necesidad, no hay razón. Amén. Bueno, pues vamos a escuchar 1 o 2 conclusiones. Después les comparto. La presentación realmente son unos versículos. Entonces creo que Rama quería decir su conclusión. ¿No? Bueno, dejo de compartir. Pues si hubiera 1 o 2 conclusiones o últimos pensamientos, como dice Richard, último pensamiento. Adelante. Ahorita van a repetir el punto 1 y 2. Sonido. Gracias. Aquí
Chichicoloapan. Para todos ustedes. ¿Quién va a hablar? Punto 1 y 2 es necesitamos reconocer a nuestra autoridad. Necesitamos reconocer quién es la autoridad. Yo les dije un principio. A veces no puedes saber quién tiene la razón o quién está diciendo lo que es correcto. A veces no, pero siempre puedes saber quién es la autoridad. Entonces, número 1, reconoce quién es la autoridad. La autoridad en el lugar donde estés, en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, donde sea, hay una autoridad. Entonces, número 1, reconocer la autoridad. 2, aprender a rendir cuentas. Rendir cuentas. Si no rindes cuentas, si haces lo que se te pega a tu regalada gana, bueno, pues eres como un Absalón. Mira, un ejemplo de David, aun cuando él está con los filisteos, ya no con el ejército de Israel, sino por unos meses se fue con los filisteos, se puso bajo la cobertura de un príncipe filisteo. Y cuando iba a hacer la guerra con Israel, él como parte ahora de los filisteos fue y le rindió cuentas al filisteo. No agarró y dijo, ay, ahora me voy con Saúl y no. Agarró y fue con el príncipe filisteo y le dijo, aquí estoy yo, aquí están mis hombres y venimos a pelear contigo, a pelear contra Israel. Le estaba rindiendo cuentas y le dijo el príncipe, está bien, los otros príncipes no quisieron que fuera y entonces que le daba cobertura a David le dijo, ¿sabes qué? Tú has sido muy bueno conmigo, pero por esta vez no vas a venir a la batalla conmigo. Te regresas, te vas. Y entonces Dios protegió a David porque él estaba, número 1, reconocía quién era su autoridad. No era Saúl porque no estaba en Israel, sino era el príncipe porque estaba con los filisteos. Pero número 2, porque le rindió cuentas, le rendía cuentas a ese príncipe filisteo. ¿Sí me explico? Y eso permitió que Dios lo protegiera. ¿Protegerlo de qué? Pues de ir a la batalla contra Saúl. ¿Qué hubiera tenido que hacer en la batalla contra Saúl? Le hubieran dicho, a ver, David, pues aquí está el rey, si eres muy fiel a los filisteos, tú córtale la cabeza. Y eso nunca lo hubiera podido hacer David, porque él entendía que en Israel la autoridad era Saúl, y no lo iba a hacer. Entonces, número 1, reconocer la autoridad. 2, rendir cuentas. Decir lo que estamos haciendo, decir lo que está pasando. Eso es importante. Amén. Bueno, pues creo que ya vamos a terminar. Entonces, No, yo. Sí me oigo, es que estoy probando la computadora porque por lo regular con el teléfono somos muy poquitos, pero sí se oye. Entonces la estoy probando para el sábado, para tener muchas mujeres aquí. Con cubrebocas. Hay mucho, ahí con mi cubrebocas exactamente. Y todas las Hay que mucho lleguen. con Absalón en el aspecto de, todavía estoy ahí en el pensamiento, ahí me corrigen, en la situación. No sé si Absalón, no lo dice la historia bíblica, él ya traía en su corazón el querer ser el rey, y yo no sé si tomó como pretexto la situación de lo que pasó con su hermana. O pasa lo de su hermana y como estabas comentando, empieza a gestar cosas negativas en su vida, de estarse guardando todo eso en su vida. Pero también eso es uno. Y la otra puedo ver, aunque no es el tema, pero puedo ver que muchos de los amigos del rey David de alguna manera lo traicionaron. Solo hay uno que creo le dice todavía, que sí le dice a Absalón, yo no sé si hipócritamente, Yusi o no sé cómo se llama, bien, le dice rey, viva el rey Absalón. Es el único que le dice a Absalón. Pero veo también mucha gente que es desleal hacia el rey, y gente muy cercana al rey, ya no digamos del pueblo, sino porque aparte pues el pueblo, como dice por ahí, el pueblo, decíamos por ahí nosotros sindicalmente, a veces la gente se va como borrego, pues creo que me gusta, o cuando vemos un partido que va por ahí a hacer algo, ay no, pues como que se ve bien, vamos de este lado, y ahora vamos de este lado.
así estaba el pueblo, por lo que veo en la historia. Pero la pregunta es, esa es mi pregunta capciosa, tramposa. Absalón empezó a ser, aparte de empezar a ser traidor, desde él ya había gestado desde su vida el reino, porque él se presentó ya después como rey cuando se va a Hebrón, no hace lo que le dijo a su padre, fue mentiroso, desleal y todo tenía. En mascarilla. O solamente fue cuando él dice, en algún momento, cuando él, ay, ya se me fue la idea. Pero la cuestión es esta, Absalón empieza a ser apóstata y traidor hacia su padre, solo desde que supo lo de su hermana, o ya desde antes había él gestado tener el reino, porque la idea de él era ser el rey. Por eso todo empezó a declinar en la vida de su hijo. Eso es lo triste, que era el hijo del rey y le dio la espalda a su papá. Ese es el comentario, bueno, es el comentario, pregunta a grandes rasgos. Lo triste, comentario sano. Mi comentario, cuando hablabas de la autoridad, yo creo que aquí alguien que conoce a Dios sabe quién es la autoridad. Y lo que hemos visto en el estudio de autoridad y sumisión. Dios es la máxima autoridad y de ahí todas las demás autoridades son delegadas, a las cuales, pues, si yo voy al trabajo, tengo autoridad, me tengo que sujetar a esa autoridad. Entonces, quien conoce a Dios, conoce a autoridad. Yo más bien diría, ¿tú conoces a Dios o Él te conoce? Te haría esta pregunta, ¿tú conoces a Dios o Él te conoce? Porque es diferente que tú lo conozcas y que Él te conozca. Y de este estudio pues hay mucho que sacar, ¿no? Uno de los amigos de Juan, de los 12 amigos de Juan, no, de David, ¿verdad? Los apóstatas de David. Es cierto que este espíritu de Absalón, o sea, empezó como sucedió con David, ¿no? Un pecado lo llevó a otro pecado y a otro pecado. Es como una mentira te lleva a otra y a otra y estar cubriendo mentira tras mentira. Así la vida del rey David también hubo etapas en su vida que sucedió y con Absalón pasa lo mismo, porque aquí él tenía ya un espíritu herido, Absalón, y herido y lo guardó desde que vio que su padre no hizo nada contra su hermano Amnón y dijo que él ni siquiera dijo ni bueno ni malo a su hermano, pero tramó matarlo y dijo, si mi padre no hace justicia, pues yo sí. Entonces ese espíritu herido empieza a hacer justicia por su propia mano y va de mal en peor, de mal en peor y de mal en peor. En vez de, ahora sí, de parar la situación, pues se fue hundiendo más y más hasta que lo llevó a su muerte. Entonces sí hay mucho que aprender de esta situación. Yo les digo que hace años llevábamos este estudio que se llama así el espíritu de Absalón y el otro es el espíritu de Jezabel, que son, vamos a decir, parecidos y que son muy dados en la iglesia. Aquí Toño sacó ese estudio que dábamos hace tiempo y dice que hay 12 etapas para este espíritu de Absalón. 12 etapas y una es un espíritu independiente, autopromoción, orgullo espiritual. El tercero, la cuarta etapa, un espíritu ofendido. La quinta, un espíritu crítico. La sexta, un espíritu competitivo. La séptima, siembra contiendas y división. La octava etapa, acusa al liderazgo. El noveno, abierta deslealtad y división. La 10ª etapa, una osada conspiración. 11, una división en la iglesia. Y 12, el juicio de Dios sobre la iglesia rebelde. Y bueno, pues va a ser sobre el Absalón. Entonces sí hay mucho que aprender, pero este espíritu se da, vuelvo a decir, porque hay un espíritu herido que nunca es sanado. Y aquí quien lo debe de sanar, pues es el ofendido, ¿no? Porque ¿quién va a saber que estás herido? Pues solo tú, ¿no?
Y si estás sangrando externamente, bueno, se va a ver. Pero si te hirieron emocionalmente por una u otra cosa, ¿quién va a saber que estás herido? Pues solo tú, emocionalmente, ¿sí? Entonces, él con eso empezó su abierta, ya no era tan leal a su padre y se corrompió, se degradó, ¿no? Porque yo digo, el rebelarse contra un padre, pues, ¿contra quién más puedes tener respeto? Si a un padre que lo ves no lo respetas, pues ¿a quién tendrás temor? A nadie más, ¿no? Entonces, es lo que yo puedo agregar, o sea, para esto hay dicen, mucha tela de dónde cortar. Hablar de este hijo, qué tristeza, ¿no? De estos hijos, ¿no? Muertos del rey David y este es uno de sus conspiradores, ¿no? De sus desleales. Su hijo, su propio hijo. Qué tragedia, ¿no? Pero qué amor tan grande del padre, que aún viendo lo que había hecho, se subleva, empieza a huir David de él, y todavía manda y le dice a su capitán, al joven no le haga nada, por favor, no le haga nada. Y dice, cuando lo ve, ¿cómo que no? Esto y más merecen los enemigos del rey, ¿no? Entonces, el amor de un padre. Pero en eso acaba una abierta deslealtad y rebelión y un espíritu que no quiso sanar. Porque aquí la sanidad la efectuamos, ¿no? Nosotros tenemos la gracia de conocer a Dios y de que Él está con nosotros. Entonces, sanar las heridas que se tienen, nosotros. Así como las lagartijas que se regeneran su cola, pues nosotros también hay que regenerar si hay algo que está pasando. La cola, bueno, la cola que te pisan. Digo que no traes bien, eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, pues Dios conoce, ¿no? Cada una de las vidas y los corazones. Entonces, pues, no caigamos, ¿no? En etapas o en pasos que este hombre hizo, ¿no? Y a lo que lo llevó, pues no concluyó nada bien. Siquiera toda su trama, toda su astucia, toda su rebelión, ¿a qué lo llevó? A nada bueno, sino a truncar su vida. Yo creo que en el esplendor de su vida quedar ahí muerto. Entonces, mejor hay que alinearse con quien se debe uno de alinear, reconocer la autoridad y adelante. No se te olvide que de Dios proviene toda la autoridad. Él es la máxima autoridad en el universo. No, porque hablo y se enojan. ¿Los regañas? ¿Sí? Pues sí, si hablo se enojan, entonces ¿para qué hablo? Ay, me están oyendo, ¿verdad? Perdón. Rama iba a concluir. 3 cosas. Se puede 3 cosas. La primera, ahorita escuchar a Juan me llama la atención cuando expresa en su exposición que el Absalón tiene estrategias. Y yo estaba pensando mientras que escuchaba a Juan, imagínate si es un espíritu contrario a las cosas de Dios, entonces, ¿cómo es posible que este espíritu contrario a Dios tenga una estrategia para hacer mal? Entonces, la pregunta es, si nosotros tenemos el espíritu de Dios, ¿cómo es posible que no tengamos una estrategia hasta para colocar la lona, hasta para qué vamos a comer el domingo, qué estrategia para hoy está haciendo frío, hasta estrategia para todo lo que quieran? Entonces a mí yo me quedo dormido con una almohada de decir, si estos espíritus tienen una estrategia, ¿cuánto más los hijos de Dios? ¿Qué no es posible que no tengan una estrategia? Y entonces mi conclusión a este punto, si esos espíritus tienen estrategias porque están vivos, si los hijos de Dios no tienen estrategia, no están vivos, ni siquiera son hijos. Punto número 2.
el Absalón va a existir hasta que la autoridad le permita. Eso es bien claro. Y lo vemos, usted ya lo leyó, David como autoridad, y lo acaba de decir Ana en el final, versículo 2 de Samuel 18, le está diciendo que le lloró el padre, y no tanto como un padre, sino aún como autoridad. Yo leyendo todo el contexto que nos dejó leer Juan, yo puedo mirar que la impotencia de un padre al no poder resolver las cosas. Y lamentablemente su muerte fue espantosa, ¿no? Porque es la noticia que le traen. Entonces, mi conclusión, el espíritu de Absalón en una congregación será presente hasta que la autoridad no ponga un alto. Y la última, y espero que no se enojen, ¿hay espíritu de Absalón en Comunidad La Viña? Yo creo que sí. Yo igual pienso lo mismo. Santo Dios. Es que se me fue la imagen, hermanos. Se me fue la imagen. Es que a veces pues no queremos reconocer quién es la autoridad, Ajá. ¿sí? Y entonces a veces, pues, por eso negamos hacer ciertas cosas o Ya. apoyar, por ejemplo, en los proyectos de Déboras, ya sea económicamente, ¿no? En actividades, no sé, participar. Fabuloso, Tania. Y eso que podemos decir desde los que están. A veces No, sí. hacemos lo que se nos pega la gana, ¿no? Déjate ver, Tania, No, porque Sí. no me peiné. así greñuda, por favor. ¿Como Absalón estás ahorita? Estás como Así, Absalón, exactamente. en la cueva. Ah, es que estoy muy oscura, pero ahí está. A ver si me ves. Ay, Dios mío. cuernos. Ay, Aguas, Tania, algo está atrás de ti. Ay, sí, cierto. Absalón. Sí, a veces no hacemos lo que se nos da la gana. Sí, y fíjate que tienes razón, o sea, no esperemos que se manifieste tan gruesamente como Juan nos los mencionó, sino lo terminó Juan diciendo muy bien, se empieza con poquitas en detalles. Y él mencionaba algo, cuando alguien está ahí, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿me das un cacho de tu torta? ¿Verdad que la alabanza estuvo re fea este domingo? No, ni se preparó ni sirvió para nada. Ahí empieza un espíritu de Absalón y la gente ni cuenta se da en esos detalles. Lo malo de esos detalles es que los juzgamos, pero no hacemos algo por mejorarlo. Y ahí Exacto. es donde empieza mi espíritu, pues, negativo. O Así es. sea, yo puedo juzgar y todo, pero ¿qué estoy haciendo yo Sí, para apoyar a la alabanza, para apoyar a quien predica? ¿Qué estoy haciendo yo? Ujú. sí, cierto, cierto. ¿Cómo soy partícipe de ello? Efectivamente. Excelente, excelente. Entonces, sí tenemos un poco de Absalón. Ay, Dios. Yo lo admito. Ay, mamá. Como dice el paisano de Cons, ¡ay, jole! Porque es de León, Guanajuato. bautizada como Absalona. Pues sí, ¿Cons? fui bautizada, pero ¿Cons? ¿Bautizada como ¿Cons? Absalona? Y también la tía, también es negativa. Ah, no es cierto. Híjole, no. No es cierto. Excelente, Pues muy sí, bien. o sea, si fuera de cotorreo empieza la cosita ahí. O sea, sí. Analicemos nuestra persona. nuestra identidad. Eso es en conclusión.
No sé qué Ahora, van a a decir ver, los demás. digamos también, como decías, Tania, a los absalones existen cuando también son chambones y mal hechos, porque también puedo decir que hago las cosas y las hago bien mal hechas. ¿Eso qué es? No somos, como estabas diciendo ahorita el pastor, hijos. Un hijo hace así, es chambón, pues no. Trata, Pues las cosas las debemos de hacer como Jesús lo hizo, de corazón. ¿Por qué bien. no él no hizo las cosas mal? Muévete, que vas mal. Aguas, aguas que ya van en el avión los pastores, ya van rumbo a Cancún. Se van a caer porque van rumbo a Cancún. Está crítico. No, que no vayan para allá ahorita. Ya vamos a Cancún. Eran las fechas de ir a Hechas a tu imagen, ¿no? Casi. Casi, exactamente. Pero qué pena. ¿Verdad? Extrañaremos esto, Cancún. Ya teníamos que haber salido, ya teníamos que haber estado allá. Sí, ¿no? Hoy, miércoles. Pero este fue un año de Absalón. Ay, Puras cosas negativas. Un 2020 de Absalón. Sí, Tania está teniendo una revelación tremenda. Sí, pues y ni tiene- cuenta me había dado. ¿Cómo se llama el que está atrás? Ese, Yoda. Ah, el Yoda. Tú Yodas hoy y mañana. Vamos a llorar. Ya se pasa, Tania. Bueno, ya puse mi punto de vista, mi Muy bien. opinión. Excelente. Arrepiéntanse. Pecadores. Pues creo que cualquiera pudiera dar testimonio, la mayoría de que hemos visto, o como dice Tania, a veces se nos ha querido meter ese mal espíritu. Algo que también es importante y creo que sí debemos de practicarlo, es cuando hablan mal acerca de nuestros líderes. Eso es muy feo, ¿verdad? Entonces no demos oídos, porque también si hablan mal es porque pues estamos ahí queriendo escuchar a ver qué me está diciendo de... Eso no. Párale. Sí, y también la gente no es tonta, porque a veces sabe a quién contaminar y a quién no contaminar. Por ejemplo, últimamente allá yo creo que lo han querido agarrar de bote de basura. ¿Sí o no? Ya yo ha sabido cerrar sus oídos, espero que sea cierto. Porque eso también contamina. El que escuches pláticas donde critican acerca a los líderes, eso no está bien. ¿Okay? Bueno, ya para terminar, yo sé que hay muchos testimonios de estos de Absalón. Yo estuve buscando si la Biblia en el Nuevo Testamento hablaba acerca de Absalón, porque alguna vez pensé que Absalón pues era del Antiguo Testamento y que ya no existía o que ya era algo que ya no se manifestaba, pero la verdad es que no. Y entonces nada más ya les comparto esta última lectura. Está en Primera de Juan. Ahora dejen compartirles otra vez mi pantalla porque ya la perdí. No, en la tercera epístola de Juan, y nada más, mira, encontré estos dos versículos, tercera epístola de Juan, dice, yo he escrito a la iglesia, está hablando el apóstol Juan, digamos, el autor, o no el autor, sino la autoridad de esa iglesia, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ya está hablando de la iglesia, ya está hablando de algo que sucedía, que creo que todavía sucede. Ve, alguien que es la autoridad, que es el apóstol, está dando instrucciones, está dando un mensaje. En ese momento el apóstol no está físicamente en la iglesia, pero hay un hombre que se llama Diótrefes y ve cuál es su característica. Le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Este es un hombre que está hablando mal en contra de su autoridad, que es el apóstol Juan y quizás otros ministros. Como él está aquí en la iglesia, está aprovechando de que toma el primer lugar entre la congregación
y empieza a hablar cosas que dice que son palabrerías o son cosas malignas. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ven nada más este Absalón que estaba surgiendo allí en esta iglesia. Yo creo que cuando el apóstol Juan fue o visitó esta iglesia, pues seguramente acabó con él, ¿no? Exacto, los Absalones crecen porque la autoridad no los ha frenado todavía. Y eso es lo que yo encontré. Y algo que me llamó también la atención fue este nombre griego que yo busqué en una referencia, y dice que significa aquel que se alimenta de Zeus. Entonces, cuando yo leí ese nombre, dije, pues claro, pues con razón se volvió un Absalón, porque se está alimentando de un ídolo, se está alimentando de un dios pagano. No está alimentándose del Dios vivo, se está alimentando de alguien más. Y cuando tú y yo no nos alimentamos, o no nos nutrimos, o no tenemos esta intimidad con Dios, y nos alimentamos de otras cosas, tenemos intimidad con otras cosas, estamos tras los ídolos, estamos tras el pecado, obviamente somos un campo fértil, ¿para qué? Para que se manifieste esto, ¿qué? El querer tener el primer lugar entre los demás, el no escuchar la autoridad y hablar en contra de la autoridad, y el expulsar a los que no se someten a lo que decimos. Ah, es que tú no te quieres sujetar a lo que yo digo, pues entonces te expulso, te saco, te vas. ¿Cómo me voy a sujetar a ti? Pues si tú estás también en rebeldía, no veo cómo quieras que esté contigo. Pero bueno, ese es mi comentario. Tercera epístola de Juan.